pienso ponerme la bata. ¿Sabes qué? La mentira tiene un límite. No te me acerques, grito. Voy a gritar. No, no vas a gritar. Vale, vas a ser muy feliz. Ay, no, pero yo no quiero. ¿No quieres ser feliz? No, pues sí quiero ser feliz, eso sí, pero ay, no, aléjate, por favor. Voy a gritar, ponte la bata. Ponte la bata o grito. Ponte la bata. Tu copa. No, ponte la bata o grito. No grites tanto. Mira, alguien te puede oír, ¿sabes? Seguridad está en el pasillo y nos pueden escuchar. Bueno, tampoco es para que te pongas así, no soy tan feo, ¿sí? No, no es eso. Es que eres demasiado hermoso, Lucas. ¿Separarnos? ¿Por qué? Porque segundas partes nunca fueron buenas. Pero podemos ser la excepción. No somos tan especiales. Oye, mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime que no me amas. Si me amas, ¿por qué? ¿Por qué quieres dejarme? Anímate, Loli. Podemos ser todos lo felices que la vida nunca nos dejó ser hasta ahora. Porque por algo no pudimos cuando éramos jóvenes. Lo nuestro no puede ser. No, sí puede ser. Sí puede ser. Estamos vivos. Nos queremos. Démonos una oportunidad. No, Carlos. Me di cuenta que lo nuestro no funciona. Somos muy distintos. Eso no es cierto. Yo te amo. Dejé todo por ti. ¿Qué más necesitas para creerme? Nada, no necesito nada. Te equivocaste. No debiste haber dejado tu vida. Hiciste mal. Lo siento. Vete, Carlos. No quiero volver a verte nunca más. Castro, usted está en muy malas condiciones. Bueno, pues es que me tomé un poquito de champaña y ya sabes, la burbuja. Uy, que se me sube. Es más, hasta el corazón se me hundió. No, pues sí, ya veo, si hasta el pelo se le paró y todo. Sí, bueno, pues es que mira, que yo soy de cervecita fría, ¿no? Y bueno, uno que otro vinito tinto ahí, pero esta vez sí me pasé de lanza. Sí, ya veo. Oiga, Castro, a ver, ¿y cómo? ¿Puedo hacerle una pregunta? No, espérese, porque aquí las preguntas, pues las hago yo. Pues justamente eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué es eso de la hermana de su hermano? Ah, pues sí, pues que si la hermana de mi hermano, pues es mi hermana. Usted vino hasta acá a hacerme esa pregunta. ¿No tenía alguien más cerca a quien hacerle esa pregunta, Castro? Es algo muy sencillo. ¡Ah! ¿Sencillo? No. La cosa es grave. Es grave. A usted el trago le está nublando también la razón, ¿no? Pues sí, puede ser, mire, puede ser. Escúcheme, si usted y yo tuviéramos a la misma mamá o al mismo papá, pues sí seríamos hermanos. No, la madre, el padre. Hombre, ¿cómo cree? Entonces no somos hermanos. ¿Sabe qué? Hasta se me bajó la borrachera porque, pues para mí sí es como que pues estoy cargando el mismo peso, ¿verdad? Oye, ¿y Diego no vino contigo? No, seguro se fue a dormir. ¿Tan temprano? No sé, la verdad no lo vi, ¿eh? Pensé que iba a venir contigo. Es que bailamos tan bien en la boda, baile todo el tiempo. Sí, el Dieguito es un bailarín. Sí, tenemos muy buena química. No, imagínate el vals de nuestra boda cómo va a ser, o sea, fuego en la pista. Uy, qué emoción. Qué bonito está, ¿verdad? Sí. Es como una señal, yo creo, de que vamos a estar juntos. No sabes cómo disfruté quitárselo a la jefa de Diego. Es mío, ¿sabes? Sí, me imagino. Sí. Me imagino. Miriam, ¿qué te pasa, eh? ¿Por qué miras tanto el teléfono y la puerta? ¿Te vienen a buscar? No, estoy bien. Ay, lo que pasa es que estoy cansadísima. Así que ayer bailamos tanto que tengo los pies como tamales. Wow, para haber sido un simulacro le dieron duro, ¿no? Sí, pero terminamos cansadísimas, ¿verdad? ¿Eso significa que esta noche no quieres salir? Ay, ¿no te enojas? Es que estoy muy cansada. No, tranquilo, no pasa nada, te entiendo. Sí, mejor acá porque estamos agotadas, ¿verdad, amiga? Bueno, chicas, que no se diga más. Ustedes relájense que yo las voy a consentir. Les voy a cocinar algo delicioso. ¿En serio? ¡Yes! Sí, porque tanto baile como que me dieron ganas de comer, Miguelito. Hazte algo rico. No entiendo. ¿Y ahora qué haces? Pues, ¿cómo que qué hago? ¿Estoy bien? Sí, tú siempre estás bien.
Pero, ay, ¿para qué quieres tanta foto? ¿Cómo que para qué? Debemos plasmar cada detalle de este día maravilloso. ¿Tú crees? Pues claro que me parece. Y tú, por favor, quítate ese traje de novia. Ay, ¿qué me pongo? Yo no traje nada. Tranquila, tu galán pensó en todo. Ay, Dios. Aquí tienes. Eso es todo lo que necesitas. ¿Qué es eso? Ropa digna de una luna de miel inolvidable con el galán de tu vida. No me has contestado. Pizza, sí, más pizza, más pizza. No te pregunté si querías más pizza. No. Perdón que me preguntaste. Quiero que me hables de mi mamá. ¿Pero qué te puedo decir de Vale que no sepas? De mi verdadera mamá, Lucía. De Lucía. Pero, ¿por qué mejor no hablamos de nuestro plan y cómo conquistar a Vale? A pesar que no funcionó, ¿tú sigues intentando tener algo con Vale? Pues sí, claro. Por ella, por mí y por ti. Pero ahora que se casó con Lucas, tengo enredado toda la cabeza. No, yo sé, y sé que con lo que te voy a decir te la voy a enredar un poquito más, pero, ¿sabes? Yo todavía tengo la esperanza de casarme en la vida real con Vale, que sea cierto. Qué bueno, se acabó el delivery. ¡Ay, no exageres! Tampoco es que pido delivery todas las noches, ¿no? No, claro. A veces cocina la muchacha. Oye, no critiques a tu madre, que te cuida como nadie. Pero hoy, papá cocina. Ay, sí, gracias, pero igual no te puedes quedar. Salma tiene razón. Yo no quiero que mi papá se vaya. Tu papá puede alquilarse un departamento o irse a un hotel. No, es que no puedo. No tengo dinero, acabo de salir de la cárcel. Ok. A ver, hagamos las cosas bien. Nosotros estamos separados y no está bien que vivamos juntos. Yo no quiero perder a mi papá. Honey, no lo vas a perder. Yo le puedo ayudar a que rente un lugar y pues tú lo vas a poder ver las veces que quieras. Yo también puedo ayudarlo. Pero yo quiero que mi papá se quede aquí, conmigo. Ok. Pues es que eso no se va a poder. Porque esta dirección fue la que se la di al juez. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tengo que vivir aquí. ¡Yes! ¡Epa! Señor. ¿Qué estás cocinando? ¿Pastas? Tome, Castro, esto le va a hacer bien. Oiga, me gusta que me cuide. Pues no se lo vaya a regar. A ver, ¿está bien? Caliente. Castro, ahora sí explíqueme, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿A su hermano le apareció una hermana? No se preocupe, de verdad, yo creo que son las burbujas que me hicieron hablar. No, ahora me cuenta, Castro. No, de verdad, no se preocupe. No, pues es que yo no estoy preocupada. Lo que pasa es que ahora quiero saber para entender. No, es que ¿sabe qué? Pues hay cosas que no se entienden. Castro, si usted vino hasta acá es porque es importante. Mire, le voy a explicar. De la única manera que le haya parecido una hermana a su hermano que no sea hija de su mamá es que su hermano no sea Castro. Es decir, que no sea hijo de su papá o que sea adoptado. ¿Un hijo adoptado? Castro, ¿usted me está entendiendo? Nada, ¿verdad? A ver, venga, se lava la cara para ver si me puede entender un poco mejor. Vamos. A ver, 1, 2, 3. Ay, no, Hijo, ahora sí me dolió la chompeta, ¿eh? ¿Qué? La cabeza, digo. Échese un poquito de agua. No. Bueno, ¿y tú compraste esto? No, pues para ser sincero, lo consiguió la vestuarista del canal por intercambio. Sí, me lo imaginé. ¿Te gustan mucho los intercambios, va? Bueno, ¿qué tienen de malo? A ellos les conviene y a mí también. ¿Por qué? ¿No te gusta? Pues sí, pero lo que no me gusta es que el mundo me vea así. A ver, si no nos mostramos, entonces ¿para qué lo hacemos? Sí, tienes razón. Venga, Castro, siéntese. Oiga, ¿sabe qué? La verdad, mejor ya me voy. No, Castro. Usted se queda aquí porque vamos a hablar del tema que lo trajo aquí tan preocupado. Mire, yo de verdad no tuve que haber venido. Bueno, pero vino, así que vamos a hablar. A ver, cuénteme cómo es eso de la hermana de su hermano. ¿Mi papá lo sabe? No.
No, su papá no tiene nada que ver. Castro, no me grite. Perdón por gritarle. ¿Sabe qué? Yo mejor ya me voy. No, Castro, vamos a hablar como dos personas civilizadas. Cuénteme. Bueno, ya discúlpeme, es que lo que pasa es que el alcohol pues me sube el volumen, ¿no? Oiga, acá entre no le va a decir nada a su papá, ¿no? Porque pues esto sí es como que más íntimo. Tan íntimo que me vino a contar. Bueno, pues es que pues, yo a usted la siento pues como una familia, ¿no? Pero pues que la vida nos separe, pues no tiene nada que ver lo que siento yo por usted. No, yo mejor me voy. Castro, espere. Miguel no es hijo de su padre, ¿verdad? Me siento toda incómoda con esta ropa. Pero por Dios, Vale, si estás perfecta. Ay, no. La verdad es que uno sueña tanto con el casamiento, la noche de bodas, la luna de miel, todo eso y... Bueno, ahora el sueño es una realidad. Pero esto no es una realidad, Lucas, es una mentira. En parte. No entiendo. Ay, Lucas, la verdad es que no sé qué pensar. Bueno, mira, hay que pensar en el glorioso futuro que nos espera en la gloria. ¿La gloria? ¿Qué gloria? A ver, los contratos, las portadas de las revistas, los premios, el rating por las nubes, vale. Eso es glorioso para ti. Sí, ¿por qué? ¿Para ti no? Ven. ¿A dónde? ¿Qué? Ven. Espérate, no. No. Y ¿sabes qué? Te advierto que esta noche no vamos a dormir en la misma cama, ¿eh? No. No, que por supuesto que no. Bueno, entonces si no te sientes cómoda, puedes dormir en el sillón. Pues sí, yo creo que sí, mucho mejor. Yo creo que cuando llegue la noche me duermo en el sillón y ya. Ok. Pero primero vamos a hacer aullar a nuestras fans. ¿Cómo? Acércate un poquito. Ay, Lucas. Acércate. Me da miedo. No tengas miedo. Sonríe. Tranquila. Pon cara de enamorada. Como los millones de mujeres que verán esta foto y quisieran estar en tu lugar. Eso. Sonríe. Eso. Así, mi amor. No hables así, Lucas. Así. Lucas. No, ¿Lucas? ¡Lucas! ¿Puedo entrar? Bueno. Ay, qué bien te ves. Ay, qué guapa estás. Ay, claro que no. Ay, pero... Espérate. Ay, Dios. Ay, no, pero no me vean mucho yo, oye. Pero no me vean mucho, qué vergüenza. ¿Por qué? Pues estoy latina. Te ves perfecta. Ay, no, toda desnuda, qué horror. No, tienes vestido de baño. Ay, bueno. Ok. Ya me quiero salir. ¿Me pasas mi bata? ¿No prefieres que entre yo? No, ya me voy a salir. ¿Me pasas mi bata, Está por bien, favor? ya te paso la bata. Gracias. Ya no te preocupes. Ok. ¡No me veas! No te estoy viendo, tranquila. Ay, no me veas. No te estoy viendo. Ok, porque es que este traje de baño que me compraste está muy chiquito. Ya. Bueno, pero es que, ay, tú también. ¿Cómo te ocurre comprarme un bikini así nomás? Es que estás mojando todo. Pues sí.